53 minutos pasan de las 8 de la mañana. Les decíamos antes de ir a la tanda que el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, volvió a poner sobre la mesa la propuesta para que, en caso de llegar a la presidencia, se elimine la tolerancia cero del alcohol en sangre para conductores que rigen nuestro país desde 2016 por ley. Argumentó que tomaría esta decisión para que se pueda tomar una copita de vino. Algunas respuestas empezaron a llegar, la mayoría no están de acuerdo. Vamos a escuchar la de Tabaré Vázquez. Si tenemos una cantidad de accidentes con una política de cero alcohol, pensemos que si no se hubiera llevado adelante esa política, ¿qué número de accidentes tendríamos? Seguramente muchos más. Y por otro lado hay que tener en cuenta que el parque automotor del país se multiplicó por 3 o por 4 en los últimos tiempos y es lógico que aumentaran los accidentes de tránsito. Pero es la política que recomiendan los organismos internacionales que trabajan el tema y que son los que realmente saben. El presidente siempre dice que hay que basarse en estadísticas, ¿no? Que basa en estadísticas cuando le conviene. La estadística claramente marca, aparte del derecho comparado, fíjense en los países civilizados, 0,5, 0,8, 0,3, 0,2,2, 0,2,5, en casi todos los países donde los siniestros son mucho menos que los que hay acá. Segundo, aproximadamente, números más, números menos, en aquellos siniestros de tránsito donde se encontró hasta 0,3, es el 1%. Con una aclaración, se encontró, no quiere decir que sean responsables. Nosotros el 2 de marzo de este año le dimos al presidente, como siempre, y no las escuchó como siempre, medidas que hacen justamente a la seguridad vial. Hace mucho tiempo que nos venimos proponiendo esos temas. Lo hicimos en la agenda de gobierno, lo hicimos ahora, y por otro lado va por la educación, va por la infraestructura, va por tener medidas generales en todo el país, por muchísimas otras cosas. No pasa por ahí. Bien, y vamos a hablar justamente de este tema con Adrián Bringa, que es secretario general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial de la UNACEP. Buenos días, gracias por acompañarnos, Adrián. Bienvenido. Bueno, es multifactorial el tema en nuestro país de los accidentes de tránsito, tenemos una cifra altísima, evidentemente manejamos muy mal y hay mucho para cambiar. ¿Cuál es la importancia de esta ley que pareciera que se había terminado, pero una vez más está puesta sobre la mesa? Bueno, primero que nada, la seguridad vial a nivel mundial es multifactorial. Nunca incide un factor solo, sino sería de muy fácil solución. Sí. Se diagnostica cuál es el factor que está incidiendo, se actúa sobre él y no habría fallecidos en siniestros de tránsito. En cuanto a la ley, esta ley, cuando empieza el funcionamiento, que no sé, hace 10 años, teníamos una tasa permitida de 0,8 y ahí ya se planteó hace 10 años atrás ir graduándola hasta llegar a 0. Fue así que pasamos a 0,5, creo que en el 2013, 2014 ya teníamos 0,3 y ahí empezamos un proceso de 4 años para llegar al 0. Pero esta ley se enmarca dentro de una política más global, general, de alcohol, que fue liderada por el propio presidente de la República en la llamada Comisión de Alcohol, en la cual intervinieron el Ministerio de Salud Pública, todos los organismos de presidencia que teníamos que ver en el tema, más integrantes de todos los partidos políticos y aquellas empresas o la industria del alcohol. Y ahí hubo unanimidad en apoyar esta iniciativa. Y bueno, lo que decíamos desde un principio que las pretensiones nuestras de llegar a esto era que nos basábamos en la evidencia científica internacional de organismos expertos en que la única tasa segura al momento de conducir es el 0. Bien, tenemos algunas gráficas para compartir. De los accidentes que había en el 2015, el año último antes de la tolerancia cero, que como decíamos venía bajando desde antes, y 2017, el último año. Y se ve que hay una disminución de los fallecidos, de 506 a 470, aunque en el medio, en 2016, se había dado un pequeño aumento. ¿Cuánto de esto es atribuible al alcohol? ¿Cuánto tiene que ver con otras cosas? ¿Hasta dónde esta reducción de 0,3 a 0 influye en disminuir los accidentes? Porque Lacalle Pou dice, son muy poquito, el 1%, ni siquiera se sabe si fueron la causa del accidente. ¿Hay datos de cuántos accidentes mortales o con lesionados graves tienen esa incidencia mínima de alcohol? Bueno, primero, por más que sea el 1%, es como decir, hacer foco y decir, en el país siguen naciendo niños, ¿no? Y se los vacuna contra enfermedades que no existen. ¿Por qué se los vacuna? Justamente para que esa enfermedad no vuelva a surgir. Bueno, esto es lo mismo, decir, pero es el 1%, no lo atendamos. No, hay que atenderlo igual, porque es un problema que estamos teniendo. El 1% de los siniestros con lesionados hay presencia de alcohol, de un total del 6%. Hay presencia menor a 0,3.
Hay presencia menor a 0,3. Ese es el 1% que es el que se refería el senador Luis Lacalle Pou. En el total, de la cantidad de siniestros con lesionados, es el 6%. De ese 6%, el 1 va de 0 a 0,3. Cuando se habla de la incidencia, tampoco se sabe de la incidencia del que tenía 0,8, tenía 1,2 o tenía mucho más. Cuando decimos mucho más y hacemos el corte en 1,2, porque a partir de 1,2 ya es una falta. Sí, ahí está, penal. Debería pasar a juez. Entonces, hacer también una apreciación. Este es el piso. ¿Por qué digo que es el piso? Porque en aquellos siniestros donde la persona fallece en el momento, nosotros no tenemos el dato si esa persona estaba con alcohol o no. No en todos los casos. A veces cuando se va al Instituto Técnico Forense se obtiene ese dato y otras veces no lo obtenemos ese dato. No está sistematizado. Entonces, ojo, esto es lo que tenemos, el dato cuando se puede realizar. Inclusive pasa con lesionados graves. El policía llega al lugar, porque obviamente tiene que ir a hacer la cobertura del siniestro y el médico es el que le dice, ¿le podés hacer la espirometría? No, de repente le dice, me lo tengo que llevar ya, no le podés hacer la espirometría. Hay que atender otra prioridad. Obviamente que es entonces. Y a veces cuando llega a la puerta de emergencia, ¿se le hace la alcoholemia o no se lo hace? Ahí lo determina el propio médico. Entonces, este es el universo mínimo que tenemos. Claro. Adrián, todo nos hace pensar que tenemos más, ¿no? Bien, es un buen punto. ¿Cómo se responde cuando el planteo viene de la mayoría de los países europeos tienen límites más altos, 0,3, 0,5, 0,8 en algún caso? ¿Cómo se compatibiliza eso con lo que dice el presidente, las recomendaciones de los organismos internacionales? ¿Que es que los países europeos no las siguen? ¿Es que hay otra cultura allá y entonces sí se puede dar esa flexibilidad al ciudadano? Bueno, hay otras penas. Hay algo de lo que decía Manuel, pero también algo que hablábamos ahora fuera de cámaras. Por ejemplo, los países que se ponen como ejemplo tienen una historia o una conducta o una política de seguridad vial, en el caso de España, de 50 a 60 años. Suecia ni que hablar, otro tanto el Reino Unido. Entonces, hay toda una cultura, hay una idiosincrasia distinta y de comportamiento frente al alcohol totalmente diferente al que ocurre en Uruguay. Y eso como primera cosa. ¿Contra el alcohol o el alcohol en el tránsito? Porque en realidad, si uno mira las cifras de contra el consumo, alcohol en el tránsito, sí, perdón. Bien hecha la apreciación, bien hecha la apreciación. Contra el alcohol en el tránsito, más que nada es en eso. Después, la propia Comisión Europea para el alcohol que funciona dentro de la Comunidad Económica Europea les recomienda a los estados que la única tasa segura para conducir es 0. Después, ¿por qué cada estado toma esa otra medida? No debe ser irresponsable, ¿no? Estamos hablando de por eso digo, no conozco bien las causas de que por qué lo hacen, pero lo que sí un organismo interno de la Comunidad Económica Europea, al igual que la Organización Mundial de la Salud, establecen que la única tasa segura para conducir es 0. Pero podemos citar un ejemplo. De repente lo que pasa ahí es que se tiene en cuenta esa perspectiva, ¿no? La Comisión de Salud del Alcohol en el Tránsito mira eso y dice, no, para el tránsito lo mejor es 0. Lo mismo que en ese tipo de recomendaciones se toma, digamos, la Organización Mundial de la Salud, desde el punto de vista de la salud, y lo mejor es 0, y lo mejor también es no tomar nada. Sí, está claro. O no drogarse. Exactamente. Pero sí, el alcohol es una droga. Bueno, pero además con otras drogas también. Después hay otros intereses, digamos, que los estados o los gobernantes toman en cuenta para sí, por eso desconozco lo que hace cada uno. De todos modos, dentro de la propia Europa, porque, o sea, como se dice 0, hay países en Europa que también tienen 0, pero dentro de la propia Europa, y de los ejemplos que se estaban citando, se manejan cifras distintas. Entonces, que el que tiene 0,5 es irresponsable con respecto al que tiene 0,2. ¿Por qué no se trabajó a nivel del Mercosur? Porque también ha sido un problema eso. Nosotros participamos del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, donde también está España, obviamente. Y bueno, la mayoría están de acuerdo en el 0. Después hay problemas de cada estado que le cuesta llegar a esa meta, pero, por ejemplo, Uruguay... Brasil tenía una tasa más alta, bajó al 0, bajó considerablemente la siniestralidad o la cantidad de espirometrías positivas en el tránsito, y después de un periodo corto de tiempo hicieron esto. Dijeron, bueno, vamos a flexibilizar. Flexibilizaron, subieron y volvieron a subir los siniestros de tránsito más rápido de lo que habían logrado bajar con la tasa 0. Bueno, eso es importante. También hay que ver una cosa, el límite de capaz poder tomar un vaso y en realidad la señal pasar. Ahí está. Están las dos cosas. Una es la señal que se da. Esta ley es a partir de 8 o 9 de enero de 2017. O sea, evaluar
el impacto que está teniendo, no llegó a 2 años, no cumplió 2 años. Por ejemplo, hemos estado hablando con médicos y dice que para estudiar un impacto de esto hay que esperar hasta 5 años de repente, ¿no? Nosotros esperamos que sea mucho antes. No, porque hablaste de la comisión y también estaba la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso, que en realidad ella defiende la tolerancia cero, pero está abierta a estudiar gradualidades en las sanciones sin eliminarla. Bueno, que no sea la misma multa si es 0,3 que eso fue lo que planteó el director nacionalista de la UNACEF en su momento. Y le cayeron con todo. Yo lo que creo, a mí me parece que ahí estamos flexibilizando igual. A mí me parece que si hoy tenemos una sanción... ¿Y la libertad de la gente no existe? ¿La libertad individual? Pero, a ver, ustedes pueden ahora, si quieren, pueden tomar todo lo que quieran, pero cuando salgan de acá no se suban al auto y manejen, que maneje otro. No, bueno, es el momento es como el momento de fumar. Yo no fumo, pero algunos, acá supongo que todos los que hay en el estudio, alguno fuma, no veo a nadie fumando. ¿Se está contra la libertad de esa persona? Sí, claro. Pero también se está atentando contra mí, que yo no fumo y él me está contaminando. Es distinto. Es igual. Lo que se le está pidiendo a las personas que están acá es que salgan y fumen afuera. Sí, está bien, está bien. Igual la persona tiene la libertad en su criterio y en su juicio de si tomó una copa de vino y pasaron un par de horas, decir, bueno, yo estoy en condiciones de manejar y asumo el riesgo de que me pongan una multa si salgo así. ¿Cuánto cambia una copa de vino? Bueno, eso le voy a decir. Él se toma una copa de vino en este momento, la misma marca, las mismas cantidades. Vos te tomás una copa de vino, la misma marca, las mismas cantidades, le hacemos una espirometría a los 15 minutos y le va a dar valores distintos. La mujer metaboliza distinto que el varón. ¿Cómo hacemos? Tú sos diabético, él no, toma la misma copa de vino en el mismo momento, le hacemos la espirometría dentro de 15 minutos y le va a dar distinto. Bueno, pero cada uno, ahí, desde el punto de vista de la libertad, ya cada uno es responsable de sus actos. Lo que tú tenés que eliminar, y el concepto que lo que busca la ley cero, más allá de lo que dijo el presidente de la República, es al momento de manejar, 0 alcohol, nada más. O sea, no es una política prohibicionista, al menos esta de tránsito, sobre la de tránsito, toda la demás política de alcohol. El otro día no la discutimos, Arturo Borges estamos discutiendo. En la radio decía que también están fallando los controles, porque no están los inspectores en la puerta de los casamientos, de los bares. O sea, fallan también los controles para ser más severo. Una cosa es la política de alcohol o lo que se legisla y otra cosa después es lo que debe pasar en la realidad y en la práctica. ¿Y qué pasa? Obviamente, pero a ver, una cosa es que se me cuestione el control y la fiscalización en el cual nosotros estamos de acuerdo y venimos exhortando que hay que controlar y fiscalizar más, y otra cosa es que se me cuestione la medida. Proponemos... Fiscalizaciones de todo tipo están faltando siempre está en todos bueno los ámbitos. Tomar agua. Yo lo digo, pero si después venimos acá y nadie nos sirve agua, no. Son las dos cosas, está bueno. Está bien, es integral. Yo como ciudadano tengo que ver todo. Para mí fuera de los casamientos se ven quizás no en todos los lugares, pero no solo la fiscalización del alcohol, o sea, la fiscalización del centro de seguridad, de las luces. Si yo actúo solo sobre el casco, que está comprobado también científicamente que la utilización del casco en el motociclista es una buena práctica y que salva vidas, pero si no controlo velocidad, no controlo alcohol, no controlo sistema de retención infantil, no controlo cinturón, no controlo distracciones, la siniestralidad también va a ser alta. Nunca una fiscalización en la puerta de las escuelas y de los colegios, te diré que las cadenas de los niños que salen por la ventana es impresionante. La sillita de retención infantil no existe para muchos lugares. Sí, pero mucho más que eso, la velocidad en las rutas, tenemos un problema con el control de la velocidad en las rutas. No cabe duda. ¿Por qué no se logra avanzar en esas cosas? La libreta única por puntos, etcétera. Yo sé que no es responsabilidad única de la UNACEF. La UNACEF intenta liderar eso. ¿Y con qué se encuentra? Y con muchas dificultades, es la verdad. El permiso único, el denominado PUNC, Permiso Único Nacional de Conducir, nosotros el trabajo final lo hicimos en diciembre de 2014. A consideración del Congreso de Intendentes, y bueno, se fueron sumando las intendencias de a poco. Había también todo un sistema de programación, de instalación de software. Había mucha disparidad en la capacidad informática entre una intendencia y otra. Había que estandarizar eso llevó todo un proceso. No se podía hacer de uno, pero en realidad hoy lo que tenemos como que estandarizado es el examen teórico y el plástico. Después lo demás, o sea, por ejemplo, el práctico no está unificado, no está unificado el psicofísico,
Y esas son cosas fundamentales. Hay mucho por hacer. Y hablando de medidas y fiscalización, el tema de las picadas. Ayer familiares amigos de Sebastián Guillenea Mazzaferro, se concentraron en Quibón reclamando más controles. Recordamos que fue atropellado en septiembre y murió debido a ese accidente de tránsito por una persona que estaba realizando picadas en pleno Quibón. Sí, más allá que después en el parte que recibimos nosotros en el Ministerio del Interior, nadie de los testigos pone que estaban realizando picadas, ¿no? Claro, pero digo, no es tan difícil a veces dice controlar, bueno, la hacen allá. No, esa es la Rambla ahí en Positos, en Quibón, hay cámaras. Y las cámaras lo tienen registrado. Y ahí están haciendo picadas y digo, hasta ahí es difícil a veces fiscalizar. Igualmente, que lo que lo hablamos con ustedes una vez a los pocos días en el móvil allá en Torre Ejecutiva. Este caso fue mucho más resonante porque fue en Montevideo, es en Quibón. En una zona muy transitada, con cámaras. Y es en la capital, ¿no? Pero en el interior... esto pasa en todos lados, claro. Lo que pasa es que digo, si es difícil en lugares donde no hay cámaras y de repente no hay tanto tránsito... claro, parece raro que suceda en un lugar, creo que además en un día de noche que había mucha gente, no me acuerdo bien el horario. Un viernes. Claro, un horario donde hay mucho tránsito, donde hay cámaras, eso es lo más raro todavía. Sí, y igual los registros hasta el día de ayer nosotros teníamos por picadas 3 fallecidos, ¿no? No quiere decir igual, no quiero minimizar el tema con eso, nada que ver, todo lo contrario. Siguen siendo un problema las picadas, no cabe duda. Adrián Bringa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.